Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Lavandería, un podcast por Aida Massana. Bueno, hace mucho tiempo que tonteaba con la idea de crear un podcast, pero como buena millennial no quería ser una más, una otra que hace un podcast, otra que crea un espacio audible en este mundo que es internet, donde dar su opinión sobre las cosas. El tema es que cada vez se me está pasando más esta vergüenza ajena, ¿no? Que a veces nos sobrecoge, y he decidido que lo voy a hacer, más allá de lo que yo misma piense. Y es que otra cosa de la que me he dado cuenta es que dependiendo del día en el que me pilles voy a pensar que es una gran idea, y dependiendo del día en que me pilles y mi fase hormonal y menstrual, voy a pensar que es una terrible idea y me voy a querer quedar en mi cueva para siempre jamás. Así que simplemente voy para adelante. Este espacio va a ser un pequeño extra a los textos que podéis encontrar en Substack. Voy a hablar un poquito del texto y del contexto en el que se ha escrito, porque a veces me parece interesante que alguna de estas cuestiones que ponemos encima de la mesa tengan una pequeña explicación o un pequeño contexto. Voy a empezar por hablar del texto que he publicado hoy, que se titula Sobre perder el tiempo, y en el que os hablo de la experiencia que tuve el otro día cuando yo, tan naif como siempre, decidí que quería ir a ver una exposición en Barcelona, ciudad donde vivo, pero que no quería que fuera la exposición típica, famosa, que tenga muchos visitantes, digamos, que no sea una exposición, que no sea un éxito asegurado, ¿no? Me gusta arriesgar. Y para arriesgar, pues pillé un museo, bueno, diría casi escondido de la ciudad, que me sonaba, pero al que no había ido nunca. Más allá del museo en sí, o de lo que tenga que ofrecer y de lo que te pueda gustar más o menos, lo que me escandalizó fue ver cómo había perdido el tiempo, pero no por culpa del museo, que ya os digo que te puede gustar más o menos, esto va muy por gustos, ¿no? Yo creo que es un museo que a mucha gente le puede parecer maravilloso. A mí personalmente no me gustó, tampoco me gustó la exposición a la que fui a ver, que creo que da para mucho. Estábamos hablando de la voz de las mujeres, nunca mejor dicho en este contexto, de la voz de las mujeres, de la necesidad que hay actualmente de que esa voz empiece a estar normalizada. Hablaban de mujeres escritoras. Bueno, eso es lo que se vendía, y una vez en la exposición, bueno, eso quedaba, como se dice, dejaba mucho que desear. Bajo mi punto de vista, es verdad que yo tengo un sesgo, que es que he trabajado mucho en museos y galerías de arte, en los últimos tiempos, sobre todo en arte contemporáneo, donde las exposiciones son muy dinámicas, están creadas para generar un impulso en el público, algo muy... buscan bastante la intensidad en general, estoy hablando. Y claro, encontrarme con un museo, bajo mi punto de vista, tan antiguo a la manera de plantear la exposición, fue para mí un shock. Y luego la exposición en sí misma, que a nivel gráfico y a nivel de marketing estaba bien planteada, una vez allí, al tratarse solo de una sala, de algo muy minúsculo, con un tema tan grande, para mí no se supo encapsular bien. Así que, como os digo, es una cosa que depende mucho de gustos personales. Pero más allá de la exposición, lo que yo me repito a mí misma es: ¿por qué te quedaste? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste ahí? Aun sabiendo que no te gustaba lo que estabas viendo, que no te sentías cómoda, ¿no? En el texto pongo que es para aprovechar una entrada, quizás sí que había algo de eso, pero ahí como... Yo tengo esta manía de buscar en todas las experiencias algo valioso, y a veces no lo hay.
Hay experiencias que no tienen nada de valioso, que simplemente son experiencias, sin más. Y quizás eso es lo que vale, ¿no? O sea, darte cuenta de esto quizás es lo más valioso de todo, que es que, oye, hay cosas que simplemente no. Y me veo a mí misma una vez y otra vez y otra vez intentando que sí, ¿no? Igual que cuando a alguien le caes mal y tú intentas caerle bien. Un poco lo mismo con todo, ¿no? Este efecto de, no, yo voy a conseguir que esto funcione, voy a conseguir que esto se convierta en algo interesante, voy a conseguir... No, déjalo ir, déjalo ir. No te está gustando, vete a un sitio que te guste más. En fin, el caso es que me quedé mucho más rato de lo esperado. Y no solo eso, sino que además luego me fui a pasear por Barcelona. Bueno, si no me conoces, que no, seguramente, si escuchas esto, es probable que me conozcas muy personalmente porque básicamente me leéis mis amigas queridas. Y si estás aquí y no me conoces, pues seguro que no lo sabrás. Pero el caso es que cada vez que he vivido fuera, que han sido un par o tres de veces, yo soy la típica que ha echado de menos Barcelona como si me faltara un brazo. De verdad. A ver, lo de ser exagerada es algo que me caracteriza, ¿no? Y la intensidad. Pero es que yo puedo deciros que los 3 años que me pasé en Alicante, tuve sobre todo los primeros años un duelo con no estar en Barcelona. Y no era una cuestión de perderme cosas, sino de la ciudad en sí. Era como si yo tuviera una relación con la ciudad que al irme se acabó o cambió. Y entonces yo vivía realmente un duelo. Y el otro día paseando por el Gothic, que sigue siendo precioso, iba a decir, pero paseando por el Gothic me di cuenta de lo mucho que ha cambiado y de que poco tiene que ver este Gothic con el que yo conocí, en el que yo me enamoré de la ciudad en cierta manera, aunque me he enamorado de muchas partes de Barcelona en muchas épocas diferentes. Pero de ese Gothic al que yo iba, bien jovencita, a tomarme mi té, a fumar mi cachimba, a perderme por las callejuelas pequeñitas, a encontrar artesanías. De ese Gothic queda muy poco, muy, muy, muy poco. Y bueno, y ahí te das cuenta de que la ciudad cambia, pero de que tú, sobre todo, cambias y envejeces, ¿no? Que envejecer, para mí, tiene esa parte preciosa, bonita, de ser consciente del paso del tiempo en ti, en tu cuerpo y en tu mente sobre todo. Y envejecer para mí es un privilegio, poder envejecer en este mundo y poder envejecer bien. Y por eso en el texto también os digo que envejecer para mí nace en la mente y que aunque yo he envejecido muy poquito, porque no me ha dado tiempo a envejecer más de momento, ya lo noto en mí, esa nostalgia, ¿no? Ese querer volver a sitios donde has sido feliz y darte cuenta de que no puedes volver. Sí puedes volver a ser feliz infinitas veces, pero no puedes volver a estos sitios. No puedes volver a esos momentos. Y eso tiene para mí una parte preciosa. Un poco dura, Es decir, hay maneras de tomárselo, ¿no? Unas machacándote y diciendo no puedo volver, eso ya no existe. Y fíjate que mucha gente se va por ahí. Pero hay otra parte de poner en valor lo que has vivido y de, para mí, coger con más fuerza lo que estás viviendo ahora y esos momentos de plenitud que tenemos todos, ¿no? Y bueno, como os decía, quizás porque yo siempre intento sacar algo bueno y algún aprendizaje de las cosas, pero de verdad que lo vivo así. Así que este texto os propone cosas muy distintas. Es un poquito cruel con el pobre museo al que fui, pero creo que se puede leer que es en un tono distendido y divertido. Os hablo de perder el tiempo, pero también os hablo de la nostalgia. Os recomiendo un libro precioso, precioso, precioso. Y acabo con una foto bastante divertida que aún nadie ha sabido por qué la he puesto, aparte de por el cartelito. Pero a ver si alguien lo adivina. Y nada, hasta el próximo post, diría.
o podcast. Creo que post de momento. Hasta el próximo texto. Gracias por estar aquí.